En el marco de la 70ª edición de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su sede en Nueva York, Estados Unidos, donde diversos jefes de Estado y presidentes del mundo se reunieron para dar discursos y para abordar temáticas y problemáticas mundiales y tratar de resolverlas e incluirlas en la agenda de desarrollo post-2015, la agenda de desarrollo global. Pero en el marco de esa reunión y paralela a ella, hubo varias reuniones bilaterales entre jefes de Estado, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el presidente de China, Xi Jinping, el presidente también de Rusia, Vladimir Putin. También hubo una reunión entre el presidente Barack Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro, pero una de las reuniones más resaltantes y que había generado la mayor cantidad de expectativas en los venezolanos era la reunión que iba a tener y que de hecho tuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger. Y hubo esa reunión, se dio esa reunión en la que estuvo como mediador el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Y estas son las claves, estos son los tres acuerdos de la reunión que se dio entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, David Granger, como lo publica el portal La Iguana TV, portal venezolano, tras la reunión sostenida este domingo, facilitada por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Los mandatarios Nicolás Maduro y David Granger de Guyana convinieron el regreso de sus embajadores a los respectivos países para iniciar la normalización de relaciones entre ambas naciones. Recordemos que hay un diferendo territorial entre Guyana y Venezuela por la disputa del territorio del Esequibo. ¿Quién se queda con ese territorio? Si es territorio venezolano o territorio guyanés. El presidente de Venezuela dijo antes de viajar a Nueva York que en la reunión que sostendría con Granger, el presidente de Guyana, David Granger, le estrecharía la mano con afecto y respeto, y al salir de la reunión habló del logro de la diplomacia de paz, en la que se estableció una comisión técnica para abordar el diferendo territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo. Y es que ambos mandatarios comunicaron los detalles de su encuentro y los acuerdos a los que se llegó. Estos son los tres acuerdos que alcanzaron los presidentes de Venezuela y de Guyana con respecto al diferendo limítrofe y territorial que hay en el territorio del Esequibo entre ambos países. El primer acuerdo es la restitución inmediata de los embajadores de Guyana y de Venezuela, restituir al embajador venezolano en Guyana y restituir al embajador guyanés en Venezuela. También establecer una comisión técnica del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, una comisión presidida por él, que visitará Venezuela en el contexto del Acuerdo de Ginebra para hacer un trabajo integral sobre las circunstancias y la situación actual de este reclamo venezolano sobre la Guayana Esequiba. Recordemos que el Acuerdo de Ginebra es ese acuerdo que se llegó o al cual se llegó entre Guyana y Venezuela en la ciudad de Ginebra, la capital de Suiza, para buscar y acordar mecanismos de solución pacífica a la controversia territorial y limítrofe que hay entre Venezuela y Guyana. Ese es el Acuerdo de Ginebra y esa es su premisa fundamental. El tercer acuerdo es: el secretario general se ha comprometido a hacer un estudio de todas las opciones que nos da el Acuerdo de Ginebra y el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Venezuela ha insistido en la necesidad de activar los buenos oficios, el método de los buenos oficios de la ONU, que está dirigido por el señor Norman Jervin, y Venezuela, y también del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Venezuela ha insistido en la necesidad de activar los buenos oficios, que esta es la última decisión de consenso entre Guyana, Venezuela y el Acuerdo de Ginebra, pero también la Secretaría General de las Naciones Unidas. Después de la reunión sucedió lo siguiente: Maduro la calificó como tensa y difícil. En un comunicado dijo que pidió a su colega lo siguiente, y cito textualmente: mirémonos a los ojos, hablemos, conversemos. Sin embargo, la reunión transcurrió en un clima de cordialidad a pesar de las tensiones y de la recurrente y también frecuente confrontación que ha habido en los discursos del presidente de Venezuela contra David Granger, que dice que es un presidente que está apoyando el paramilitarismo en la zona del Esequibo, pero que también está sumido y subordinado a los intereses de la transnacional petrolera ExxonMobil. Ya voy a explicar este asunto.
y que está en contra de Venezuela. Pero por su parte, Guyana alega que Venezuela está intimidando y tiene intenciones de agredir a Guyana, que es un estado pequeño. También Maduro dijo lo siguiente: Venezuela jamás ha sido ni será un país imperialista, proimperialista y procolonialista. Granger, el presidente de Guyana, por su parte, dijo que el reclamo de Venezuela no es válido y que el país está evitando ir a la Corte Internacional de Justicia. El mandatario guyanés dijo que está seguro de que no hay evidencia alguna que indique la invalidez o la nulidad del laudo arbitral de París de 1899, que fue el que, digamos, repartió el territorio y estableció las divisiones entre Guyana y Venezuela, y que le otorgó ese territorio, digamos, lo dejó en reclamación, pero se lo otorgó tácitamente a Guyana por intereses geopolíticos del Reino Unido, que era el dueño de esa colonia británica aquí en Latinoamérica, conocida como en aquel momento la Guayana Británica, pero que actualmente es Guyana porque se independizó de Gran Bretaña. Y es por eso que sentimos que debemos acudir a los tribunales, dijo David Granger. Hemos hablado desde hace 50 años y no hemos llegado a ninguna parte, agregó el presidente de Guyana. Pongamos la situación en contexto. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, dice y menciona, alega que Guyana está apoyando a la transnacional petrolera ExxonMobil. Es que el conflicto se inició en mayo de este año, cuando la transnacional petrolera estadounidense, una de las empresas petroleras más importantes del mundo, la ExxonMobil, empezó a realizar exploraciones en territorio del Esequibo, que es perteneciente al estado del Delta Macuro en Venezuela, pero que es una zona en reclamación. Entonces empezó a realizar exploraciones allí y luego perforaciones petroleras para extraer petróleo que es de origen venezolano, petróleo venezolano. Es decir, la ExxonMobil, bajo el aval del gobierno guyanés, invadió el territorio venezolano para extraer petróleo que es venezolano. El gobierno guyanés le dio la concesión petrolera para explorar y perforar ese territorio a la ExxonMobil. Allí se inició el conflicto cuando Venezuela observó que había irregularidades en esa zona, y puede que esto haya sido una estrategia del gobierno de Guyana para incursionar en el territorio y también para demandar una pertenencia de ese territorio al gobierno guyanés a través de la exploración y también de otorgarle esa concesión petrolera por el litigio sobre la zona del gobierno guyanés a la estatal, a la transnacional estadounidense ExxonMobil. Y Venezuela, por ende, empezó a asumir una posición que anteriormente era de debilidad porque no se pronunciaba acerca de la zona en reclamación, pero ahora que está viendo que está siendo asediada y también, digamos, con intenciones de ocuparla por parte del gobierno guyanés, está reaccionando. Al parecer se había dormido en sus laureles. El gobierno guyanés puede que tenga la intención de ocupar el territorio colonializándolo y enviando pobladores guyaneses a ese territorio para ocuparlo. Venezuela podría hacer lo mismo, enviar venezolanos a esa zona para hacer que sus argumentos tengan validez y ir llenando la zona de venezolanos para que sea un territorio venezolano por cuestiones de soberanía y de demografía, es decir, de la cantidad de habitantes, la densidad poblacional. Entonces, esto ha generado mucha controversia y mucho conflicto entre Venezuela y Guyana, que, por cierto, país que ya preparó 1.000 soldados guyaneses para un posible combate contra Venezuela, ya que ha estado diciendo que Venezuela está intimidando a Guyana porque está realizando ejercicios militares como parte de maniobras del ejército y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el este del país, en el territorio cerca con Guyana. Puede que no para provocar, porque si hay intenciones de provocación no creo que sea la mejor manera de respetar los acuerdos y la presencia de la ONU, la mediación de la ONU en ese conflicto, sino para proteger la zona, resguardarla y tal vez condicionarla para un posible, digamos, proceso de población o de ocupación poblacional de venezolanos en ese territorio. Ante esta situación y este contexto, ¿qué se puede hacer para que cada uno de los puntos acordados en esta reunión entre Maduro y Granger, que son la restitución inmediata de embajadores, una comisión técnica para establecer y estudiar la situación, y también elaborar un trabajo integral que pueda ir apegado o estar apegado a los buenos oficios y al Acuerdo de Ginebra y también al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas? ¿Qué se puede hacer para que esto dé verdaderos resultados? Con respecto al primer acuerdo, que es la restitución inmediata de embajadores, se debería acordar una reunión entre ambos, entre los embajadores de Venezuela y de Guyana,
para formar una comisión diplomática bilateral que vaya y se dirija al Esequibo y evaluar la situación en la zona. Con respecto al segundo acuerdo, que es el establecimiento de una comisión técnica que visitará Venezuela en el contexto del Acuerdo de Ginebra y hará un trabajo integral sobre las circunstancias de la situación actual, debería llevar a cabo una investigación de los litigios petroleros de Venezuela sobre la zona y también de Guyana sobre el territorio. Una buena forma de que pueda acabarse el conflicto es que la integración económica y la exploración conjunta de PDVSA, que es una zona de litigio propiedad de PDVSA, que le corresponde a PDVSA, la estatal petrolera venezolana, junto con la Exxon a través de Guyana, puedan llevar a cabo exploraciones conjuntas para que el petróleo no sea el foco de disputa entre ambos países y entre la petrolera estatal venezolana PDVSA y la transnacional petrolera ExxonMobil, para que haya una integración energética que pueda favorecer a ambos países, para que ambos se beneficien del petróleo y que el territorio sea, digamos, condicionado de acuerdo a los argumentos de cada quien, y que el petróleo no sea lo que esté en juego en este territorio y en esta disputa. Y también con respecto al tercer acuerdo, que es que el secretario general se comprometió a hacer un estudio de todas las opciones que da el Acuerdo de Ginebra y el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, llevar a cabo un estudio del Acuerdo de Ginebra apegado al artículo 33 y al artículo 34 de la Carta de Naciones Unidas, que dice lo siguiente: el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas menciona las obligaciones de las partes en una controversia, y cito: el artículo 33 de la Carta estipula que para toda controversia susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se tratará de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la mediación u otros medios pacíficos, y que el Consejo, es decir, el Consejo de Seguridad de la ONU, pueda instar a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. En el repertorio se han incluido comunicaciones de los estados dirigidas al Consejo de Seguridad en que se ponen de relieve intentos anteriores de resolver situaciones, deliberaciones relacionadas con la responsabilidad de las partes de resolver sus conflictos y demás material conexo, es decir, que haya mediación y negociación, que haya relación diplomática para resolver el conflicto y que haya participación del Consejo de Seguridad para que los inste a resolver el conflicto pacíficamente. Pero sería bueno que se incluyera también el artículo 34 para el trabajo integral que va a llevar a cabo Ban Ki-moon sobre la situación, que es la investigación de controversias y determinación de hechos. Aquí se debe incluir la investigación de los litigios petroleros para ver si ese petróleo o esa zona de litigio le pertenece a la estatal petrolera venezolana, a PDVSA, o a la transnacional ExxonMobil. El artículo 34 de la Carta confiere al Consejo de Seguridad la facultad de investigar toda controversia o toda situación que pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. En el repertorio se reseñan investigaciones y misiones de determinación de hechos ordenadas por el Consejo de Seguridad en el marco del artículo 34 de la Carta, es decir, que haya investigaciones y también determinación de hechos ordenadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y esto lo debe someter o debería someterlo a un proceso de votación y tener en cuenta asimismo las misiones de determinación de hechos, los hechos que ocurrieron, determinarlos por qué ocurrieron, de qué forma y quién los propició por parte del secretario general, a las que el Consejo expresó su apoyo. Otras medidas que podrían tenerse en cuenta para que estos tres acuerdos den resultados positivos son las siguientes. Primero, recurrir al método de los buenos oficios de la ONU, en el que el secretario general de la organización, Ban Ki-moon, junto al buen oficiante, el señor Norman Jervin, sean los mediadores que intenten acercar a las partes en disputa e incentivar a respetar el Acuerdo de Ginebra, en especial al gobierno guyanés, que al parecer ha estado intentando desconocerlo a través del discurso de su actual presidente, David Granger, y también dirigiéndose más o apegándose más hacia el laudo arbitral de París, que Venezuela considera nulo e irrevocable y que benefició a los intereses de Guyana y de esta colonia británica del Reino Unido en Latinoamérica. Otra medida sería también que se puede recurrir al método diplomático de la negociación, en el que el gobierno de Guyana acepte revocar de toda concesión a la ExxonMobil para su perforación y extracción en territorio cercano al estado venezolano del Delta Macuro, hasta que no se determine si es realmente legítima o no la autorización de Guyana a la compañía petrolera de perforar esa zona. Es decir, si realmente Guyana tuvo el permiso y la autorización para darle la concesión petrolera de la zona esa, del Esequibo, a la ExxonMobil, no otorgarle más concesiones, o también revocar la concesión que tiene actualmente, y que
zona que de hecho se ve perjudicada por haberse hecho sin previa notificación al gobierno de Venezuela. Es decir, que Guyana no le notificó al gobierno de Venezuela que iba a realizar perforaciones petroleras en esa zona a través de la ExxonMobil. En el derecho internacional, el que calla otorga, y lamentablemente el gobierno venezolano no se había pronunciado sobre la presencia de la Exxon en su territorio bajo aval de Guyana hasta que se dio cuenta de que dicho país había estado beneficiándose económicamente de su contrato con la ExxonMobil por su actividad petrolera en territorio venezolano, extrayendo crudo que es venezolano, petróleo que es venezolano. Esto hizo que Venezuela haya dejado hacer mucho a Guyana en su suelo mientras éste, sin darse cuenta, involuntariamente permitía toda concesión petrolera de Guyana a la ExxonMobil. El laudo arbitral de París, que fue hecho bajo un arbitraje internacional, despojó a Venezuela de mucho territorio que históricamente le corresponde desde su independencia. Por ello, se debe considerar nulo e irrito el efecto de ese tratado sobre asuntos del Acuerdo de Ginebra. Acuerdo que debe ser configurado mediante el establecimiento de mecanismos que determinen la pertenencia de uno de los dos países, Venezuela o Guyana, sobre el Esequibo, siguiendo la línea de la jurisdicción territorial y la soberanía bajo los preceptos de la membresía de ese territorio a la actividad económica de extracción petrolera, ya sea de Venezuela a través de PDVSA o de aquel estado o de Guyana a través de la ExxonMobil. Esto quiere decir que el Esequibo pertenece a aquel estado que mantenga su soberanía no solo en la organización político-territorial del país, sino a quien lo utilice, al Esequibo, sea Guyana o sea Venezuela, como zona estratégica de producción petrolera para su economía. De no llegar a una solución consensuada por ambas partes, se debería recurrir a la mediación de la CELAC, que es la cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe a la que pertenecen tanto Venezuela como Guyana, para que ésta cree canales de diálogos que favorezcan la integración económica de ambos países en este bloque, realizar perforaciones conjuntas y hacer que la economía y los beneficios económicos conjuntos sean lo que resuelvan el conflicto y que ambas partes salgan beneficiadas. Y en caso de no funcionar ninguno de los métodos que acabo de mencionar, en última instancia, habría que remitir este caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que por cierto falló a favor de la demanda por una salida al mar de Bolivia sobre Chile. David Granger planea llevar este asunto a la Corte Internacional de Justicia, pero es un caso extremo. En caso de que no funcione la mediación de la ONU y no se llegue a un acuerdo por ambas partes a través de la mediación de la ONU, tendría que remitirse este caso a la Corte Internacional de Justicia para que sea allí donde ambos países expongan sus argumentos y sea ésta quien falla a favor o en contra, dependiendo de las demandas de cada quien, sobre otorgarle ese territorio ya sea a Venezuela o a Guyana. Pero todo indica al parecer que el territorio del Esequibo es de Venezuela.